7. Al principio no fue más que un murmullo, pero a medida que se acercaba creyó oír muchas voces, voces angelicales, cantando, elevando sus salmos llenos de júbilo y de fe en Dios. Jamás había oído nada tan delicado y empezó a correr. Llegó a la valla y puso las manos sobre ella. Rompió a llorar. No lo pudo evitar. Supuso que la gente lo estaba mirando, pero no le importaba. De repente entendió muchas cosas sobre Roland y sus amigos y por primera vez se sintió parte de ellos. No cabía duda de que se habían esforzado muchísimo por sobrevivir y por seguir adelante. No cabía duda si aquello era lo que estaba en juego. Había algo al otro lado de esa valla con una capa de maltrechos carteles, algo tan profundo y completamente maravilloso. Un joven con una larga melena recogida con una goma y que llevaba un sombrero vaquero con el ala levantada hacia atrás se había detenido y le había dado una rápida palmadita en el hombro. «Se está bien aquí, ¿verdad?», dijo el vaquero hippie. «Yo no sé por qué, pero sí que se está bien. Vengo una vez al día. ¿Quiere que le cuente una cosa?». Callahan se volvió hacia el joven, secándose los humedecidos ojos. «Sí, supongo». El joven se pasó una mano por la frente y luego por la mejilla. Antes tenía un acné horrible. Quiero decir que era algo más que una cara de paella. Era un valle volcánico. Entonces empecé a venir a este lugar a finales de marzo o a principios de abril y desapareció todo. El joven rió. El matasanos de la piel al que me envió mi viejo dice que es el óxido de zinc, pero yo creo que es este lugar. Este lugar tiene algo. ¿Lo oye? Aunque a Callahan le resonaban en los oídos las dulces voces cantarinas, era como estar en la catedral de Notre Dame, rodeado de coros. Sacudió la cabeza. Hacerlo no fue más que un acto instintivo. «No», repitió el hippie con sombrero de vaquero. «Yo tampoco, pero algunas veces me parece que sí». Levantó la mano derecha hacia Callahan con los 2 dedos índice y el corazón formando una V. «Paz, colega». «Paz», respondió Callahan y emuló el gesto. Callahan pasó la mano por los tablones astillados de la valla y sobre un cartel roto que anunciaba la guerra de los zombies. Lo que más deseaba era saltarla y ver la rosa. Seguramente caería postrado de rodillas y la adoraría. Pero las aceras estaban repletas de gente y ya había atraído la atención de muchas miradas curiosas. Algunas de ellas, sin duda, de personas que, como el vaquero hippie, sabían algo sobre el poder de aquel lugar. Serviría mejor a la poderosa fuerza cantarina que estaba tras esa valla. ¿Sería la rosa? ¿Podría ser algo más que eso? Protegiéndola. Y eso suponía que proteger a Calvin Torre de quien hubiera quemado su tienda. Cuando todavía estaba pasando las manos por los toscos tablones, llegó a la calle 46. Al final, en ese mismo lado de la calle, se alzaba la verdosa mole acristalada del Hotel Plaza de las Naciones Unidas. Callahan, pensó, y a continuación, Callahan Calvin. Y luego, el Cala 4 se viene, hay una rosa que crece. Callahan, ven al Cala. Calvin es quien te llama. Llegó al final de la valla. Al principio no vio nada y se sintió hundido. Luego miró hacia abajo y allí estaban, a la altura de las rodillas, 5 números escritos en color negro. Callahan rebuscó en el bolsillo un lápiz que siempre guardaba allí. Luego arrancó la esquina de un cartel de una obra representada fuera de Broadway titulada El desatascador de mazmorras, revista. Allí garabateó los 5 números. No quería irse, pero sabía que debía hacerlo. Pensar con claridad tan cerca de la rosa era imposible. «Volveré», le dijo, y para su complaciente asombro, una idea clara y verdadera le respondió: «Sí, padre, en cualquier momento. Ven, cómanla».
En la esquina de la segunda con la 46 volvió la cabeza y miró hacia atrás. La puerta hacia la cueva seguía allí. La base del marco flotaba a unos 8 centímetros de la acera. Una pareja de mediana edad, turistas a juzgar por las guías que llevaban en las manos, se aproximaron caminando desde el hotel. Iban charlando entre sí, llegaron a la puerta y se desviaron para rodearla. No la ven, pero sienten su presencia, pensó Callahan. ¿Y si la acera hubiera estado abarrotada de gente y no hubiera sido posible desviarse? Pensó que tal caso habrían pasado justo a través del lugar donde pendía y resplandecía, tal vez sin sentir otra cosa que un frío y un vértigo repentinos. Tal vez escucharan tenuemente el áspero sabor de las campanillas y el olorcillo de algo parecido a cebollas quemadas o a carne chamuscada. Y esa noche, tal vez, tendrían sueños fugaces de lugares mucho más extraños que la ciudad de la diversión. Podía volver a atravesar la puerta para regresar, y seguramente debía, pues ya había conseguido lo que había ido a buscar. Sin embargo, dando un rápido y enérgico paseo, llegaría a la Biblioteca Pública de Nueva York. Allí, detrás de los leones de piedra, incluso un hombre sin dinero en el bolsillo podría obtener algo de información. La localización de un determinado código postal, por ejemplo, y aunque le diera vergüenza confesarlo, todavía no quería irse. Movió las manos frente a él hasta que el pistolero se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pasando por alto las miradas de los paseantes. Callahan levantó los dedos en el aire 1, 2 y 3 veces sin la seguridad de que el pistolero lo entendiera. Por lo visto Roland lo entendió. Hizo un exagerado gesto de asentimiento y luego levantó el dedo pulgar por si acaso. Callahan partió. Caminaba tan deprisa que prácticamente iba corriendo. No podía quedarse mucho tiempo. No importaba lo agradable que resultaba el cambio que suponía estar en Nueva York. Lo que Roland estaba soportando no debía de ser agradable. Además, según Eddie, podía ser peligroso. 8. El pistolero no tuvo problemas para entender el mensaje de Callahan. 30 dedos, 30 minutos. El padre quería otra media hora en el otro lado. Roland supuso que había pensado en una forma de traducir el número escrito en la valla a una dirección real. Si lo lograba, tanto mejor. La información era poder. Y, algunas veces, cuando se andaba justo de tiempo, era de velocidad. Las balas que llevaba en las orejas ensordecían las voces por completo. El ruido de las campanillas entraban, pero así quedaba amortiguado. Algo por lo que daba gracias, ya que su estruendo era mucho peor que los gorgojeos de la raedura. Un par de días escuchándolo y estaría listo para entrar en el manicomio, pero por 30 minutos no pasaba nada. Si las cosas se ponían feas, tiraría algo por la puerta para atraer la atención del padre y conseguir que volviera antes. Durante un instante Roland miró a la calle que se extendía ante Callahan. Mirar por las puertas de la playa era como mirar a través de los ojos de sus tres: Eddie, Odetta, Jack Mort. Esta era algo distinta. A través de ella veía constantemente la espalda de Callahan o su cara si el padre se volvía para mirar, cosa que solía hacer. Para pasar el tiempo, Roland se levantó a hojear algunos de los libros que tanto habían significado para Calvin Torre, que éste había exigido como condición para colaborar en ponerlos a salvo. El primero que Roland cogió tenía la silueta de una cabeza de hombre en la cubierta. El hombre estaba fumando en pipa y llevaba una especie de sombrero de guardabosque. Cort había tenido uno como ese, y de niño. Roland pensaba que era mucho más elegante que el viejo sombrero de diario de su padre, con las manchas de sudor y el deshilachado barboquejo. Las palabras que había en el libro eran del mundo de Nueva York. Roland estaba seguro de que podría haberlas leído con facilidad, de haber estado en otro lado, pero no estaba allí.
En esas circunstancias leyó algunas de ellas y el resultado fue casi enloquecedor como las campanillas. Sherlock Holmes. Leyó en voz alta. No, Holmes, como el apellido paterno de Odetta. 4 novelas cortas. ¿Novelas? No es una Noemi, es una 4 novelas cortas de Sherlock Holmes. Abrió el libro, pasando con respeto la mano por la página de créditos y oliéndola después, el perfume picante y ligeramente dulce del auténtico papel viejo. Pudo discernir el título de una de las 4 novelas cortas, El signo de los 4. Aparte de las palabras perro y estudio, los títulos de las demás eran un galimatías para él. 9. Roland, lo tengo. Es un pequeño pueblo en el centro de Maine, llamado Stoneham, a unos 65 kilómetros al norte de Portland y... El padre se calló y le dedicó una larga mirada al pistolero. ¿Qué pasa? El sonido de las campanillas, contestó Roland sin dilación. Incluso con los oídos tapados, ha logrado penetrar. La puerta estaba cerrada y las campanillas no se oían, pero todavía había voces. El padre de Callahan estaba preguntando en ese momento si Donnie creía que esas revistas que había encontrado debajo de la cama de su hijo eran algo que un chico cristiano debía tener. ¿Y si las encontraba su madre? Cuando Roland sugirió que salieran de la cueva, Callahan estaba más que deseando irse. Recordaba esa conversación con su viejo con demasiada claridad. Había acabado con los dos rezando juntos a los pies de su cama y los 3 Playboy en la incineradora de la parte trasera de la casa. Roland devolvió la caja labrada a la bolsa rosa y una vez más la guardó con cuidado detrás de la estantería donde se encontraban los valiosos libros de Torre. Ya había devuelto a su sitio el libro con la iglesia en la cubierta. Lo puso con el título del lomo al revés para poder volver a localizarlo con rapidez. Salieron y se quedaron uno al lado del otro, respirando hondamente el aire fresco. ¿Estás seguro de que solo eran campanillas?, le preguntó Callahan. Amigo, tienes cara de haber visto un fantasma. Las campanillas del exotránsito son peores que los fantasmas, afirmó Roland. Eso podría ser cierto o no, aunque por lo visto satisfizo a Callahan. Cuando emprendieron el camino de descenso, Roland recordó la promesa que le había hecho a los demás y lo que era más importante, a sí mismo. No más secretos en el TED. Qué rápido se había prestado a incumplir esa promesa, aunque consideraba que había hecho lo correcto. Al menos conocía algunos de los nombres que salían en ese libro. Los demás también los conocerían. Más tarde tendrían que hacerlo. Si el libro era tan importante como creía que podría ser, y sin embargo en ese momento no haría más que distraerlos del asunto más inmediato. Los lobos. Si lograban ganar esa batalla, entonces, tal vez... Roland, ¿estás seguro de que estás bien? Sí. Le dio una palmadita en el hombro a Callahan. Los otros podrían leer el libro y al hacerlo podrían descubrir lo que significaba. A lo mejor la historia del libro no era más que una invención, pero ¿cómo iba a serlo si... ¿Padre? ¿Sí, Roland? Una novela es una historia, ¿verdad? ¿Una historia inventada? Sí, una historia larga. Pero es una fantasía. Sí, eso es lo que significa la ficción, fantasía. Roland lo pensó. Charlie el Chuchú también había sido una fantasía, solo que en muchos sentidos de vital importancia no lo había sido, y el nombre del autor había cambiado. Había muchos mundos diferentes, todos unidos por la torre. A lo mejor... No, ahora no debía pensar en eso en aquel momento. Hábleme del pueblo donde han ido Torre y su amigo, dijo Roland. En realidad no puedo. Lo busqué en una de las guías
telefónicas de Maine. Eso es todo. También hay un mapa simplificado de códigos postales que indicaba su ubicación. Bien, eso está muy bien. Roland, ¿estás seguro de que estás bien? Calla, pensó Roland. Callahan. Se obligó a reír, se obligó a darle una palmadita en el hombro a Callahan. Estoy bien, aseguró. Ahora volvamos al pueblo. 5. La reunión de las gentes. 1. Tian Jaffer jamás había estado tan asustado en su vida como estaba cuando se encontraba de pie en el escenario del pabellón mirando hacia las gentes del Calabrin Sturgis. Sabía que seguramente no serían más de 500, 600 como mucho, pero a él le parecía una multitud y su tenso silencio resultaba desconcertante. Miró a su mujer en busca de consuelo, pero no lo encontró. El rostro de Thalia parecía chupado, oscuro y transido de dolor. Era el rostro de una anciana y no el de una mujer que todavía estaba en sus años de fertilidad. La atmósfera de esa tarde a última hora tampoco lo proporcionó tranquilidad. En lo alto, el cielo era de un azul cristalino y despejado, pero estaba demasiado oscuro para ser las 5 en punto. Había un enorme cúmulo de nubes hacia el sudoeste y el sol se había ocultado tras ellas mientras Diane iba subiendo la escalera hacia el escenario. Era lo que su abuelo habría llamado tiempo raro, de malfario. Digo gracias. En la sempiterna oscuridad de tronido, los rayos destellaban como enormes luces de chispa. Si llego a saber que sería así, jamás lo habría empezado, pensó desesperado. Y esta vez no habrá padre Callahan que valga para sacarme las castañas del fuego. Aunque Callahan estaba allí, de pie, con Roland y sus amigos, los de los gruesos calibres, con los brazos cruzados sobre la sencilla camisa negra de cuello camisero y la cruz de Jesús hombre colgada encima. Se dijo a sí mismo que no debía ser idiota, que Callahan lo ayudaría y que los forasteros de otro mundo también lo ayudarían. Estaban allí para ayudar. El código que seguía les obligaba a ayudar, aunque eso significase su destrucción y al fin de fuera como fuese la misión a la que se había encomendado. Se dijo que lo único que tenía que hacer era presentar a Roland y Roland se acercaría. Con anterioridad el pistolero había aparecido una vez sobre el escenario, había bailado el Commalá y se había ganado el corazón de los presentes. ¿Es que Tian dudaba de que volviera a ganarse su corazón? A decir verdad, no lo dudaba. Lo que le asustaba de todo corazón era que en esta ocasión bailase una danza de la muerte en lugar de una danza que le celebrase la vida. Porque la muerte era lo que ese hombre y sus amigos rondaban. Era su pan de cada día. Era el sorbete que tomaban para aclararse el paladar cuando habían terminado de comer. En esa primera reunión, ¿podía haber sido hacía menos de un mes? Tian había hablado, instado, por la amarga desesperación, pero un mes era suficiente para valorar las consecuencias. ¿Y si aquello era un error? ¿Y si los lobos quemaban todo el Cala con sus varas de luz, se llevaban por última vez a cuantos niños se le antojaban y hacían volar por los aires a todos los que quedaban, ancianos, jóvenes, adultos, con sus esferas zumbonas de la muerte? El Cala reunido permanecía esperando a que empezase. Los Eisenhardt, los Oberholzer, los Javier y los Tock eran innumerables, aunque no había mellizos entre estos últimos de la edad que les gustaban a los lobos. Ah, no, tal era la suerte de los Tock. Telford estaba con los hombres y su mujer, rellenita, aunque de rasgos afilados. Con las mujeres estaban los Strong, los Rochester, los Steedman, los Hunt, los Rosario y los Posela. Una vez más los Manny se apiñaron como una oscura mancha de tinta. Henchik, su patriarca, estaba con el joven Cantab,
quien era queridísimo por los niños. Andy, otro favorito de los críos, se encontraba de pie a un lado con sus finos brazos metálicos en jarras y sus ojos de color azul eléctrico destellando en la penumbra. Las hermanas de Oriza se dispusieron en una fila como pájaros sobre una valla metálica. La mujer de Tian se encontraba entre ellas, y también estaban los vaqueros, los jornaleros, los huéspedes, incluso el viejo Bernardo, el borrachín del pueblo. A la derecha de Tian, los que habían llevado la pluma se removían con cierta incomodidad. En circunstancias normales, una pareja de mellizos era más que suficiente para coger la pluma de Opopanax. En la mayoría de los casos, la gente sabía con bastante antelación qué ocurría y llevar la pluma no era más que una formalidad. Esa vez había sido idea de Margaret Eisenhart. 3 parejas de mellizos habían ido juntas con la pluma sagrada, llevándola del pueblo a los minifundios, de allí a los ranchos y de allí a las granjas en una viga conducida por Camtav, que iba sentado inusitadamente en silencio en la parte delantera, chasqueando la lengua a una pareja de mulas marrones de la misma clase que necesitaban muy poca ayuda de tipos como él. Los mayores, con 23 años, eran los mellizos Hagenwood, nacidos el año de la última batida de los lobos, y feos como un pecado a ojos de la mayoría de las gentes, aunque valiosos trabajadores esforzados, digamos gracias. A continuación iban los mellizos Tabery, esos hermosos muchachos del pueblo que dibujaban mapas. Al final, y eran los más jóvenes, aunque los mayores de la prole de Tian, iban Hedon y Heda, y fue Heda quien lo animó a seguir adelante. Tian cruzó la mirada con ella y vio que su buena, aunque inexpresiva hija se había percatado del miedo de su padre y estaba a punto de ponerse a llorar. Eddie y Jake no eran los únicos que oían voces de otros en la cabeza. Ahora Tian oía la voz de su abuelo. No oía a Jamie tal como era en la actualidad, un viejo chocho y casi desdentado, sino como había sido hacía 20 años, anciano, aunque todavía capaz de darte un tortazo en el camino del río si le contestabas con descaro o te detenías en una cuesta pronunciada. El Jamie que una vez les había plantado cara a los lobos. Tian lo dudaba de vez en cuando, pero ya no lo dudó más, porque Roland lo creía. Entonces Ale, gruñó la voz de su interior. ¿Qué cavilas tanto que te atrabanca, mendrugo? Solo tienes que decir su nombre y apartarte, ¿no? Luego después lo dejas a él que haga lo demás. Ya veremos si es pa' bien o pa' mal. Aun así Tian miró durante un instante más a la multitud en silencio. La mayoría de los presentes estaban rodeados por antorchas que no cambiaban de color, porque aquello no era una fiesta, sino que brillaban con una luz anaranjada constante. Quería decir algo, tal vez necesitase decir algo, aunque solo fuera para reconocer que él tenía parte de mérito en esto, pa' bien o pa' mal. En la oscuridad del este los rayos lanzaban silenciosas explosiones. Roland, que estaba de pie, con los brazos cruzados como el padre, intercambió una mirada con Tian e hizo un rápido gesto de asentimiento dirigido a él, incluso bajo la cálida luz de la antorcha. La mirada azul del pistolero resultaba fría, casi tan fría como la de Andy. Aun así, fue todo el ánimo que Tian necesitó. Cogió la pluma y la sostuvo ante sí. Incluso la respiración del público pareció cesar. En algún lugar alejado del pueblo, un herrumbrero graznó como para frenar el avance de la noche. No hace mucho me puse en pie en vuestro salón de actos y os dije lo que creía, dijo Tian. Que cuando los lobos lleguen no se llevarán solo a nuestros niños, sino nuestros corazones y nuestras almas. Cuando nos roban y nosotros nos apartamos, nos hacen un tajo cada vez más profundo. Si se abre una brecha de profundidad suficiente en un árbol,
éste muere. Si se abre una brecha de profundidad suficiente en un pueblo, también muere. La voz de Rosalita Muñoz, quien no había tenido hijos jamás, sonó en la penumbra agonizante del día con una clara ferocidad. «Dices verdad. Te digo gracias. Atendedle, gentes, atendedle bien. Atendedle bien». El murmullo de esa frase se propagó entre los allí presentes. El padre se puso en pie esa noche y nos contó que había unos pistoleros procedentes del noroeste que llegarían a través del bosque medio por el camino del haz. Algunos se burlaron, pero el padre decía verdad. «Decimos gracias», respondieron. «El padre decía verdad». Y se oyó la voz de una mujer. «Roguemos a Jesús, roguemos a María, Madre de Dios». Han estado entre nosotros todos estos días desde entonces. Cualquiera que haya querido hablar con ellos ha podido hacerlo. No han prometido otra cosa que ayudarnos. Y como sigan adelante, dejarán ruinas ensangrentadas a su paso, como si fuéramos tan tontos como para permitirlo. Grullón, gruñó Eben Toc. La multitud lanzó un grito sordo y ahogado. Cuando se fue silenciando, Wing Oberholzer dijo: «Cierra el pico, pedazo de bocazas». Toc se volvió para mirar a Oberholzer, el gran hacendado del Cala y el mejor cliente de Toc, con una mirada de profunda sorpresa. «Sudin es Roland Deschain, de Gilead», dijo Tian. Lo sabían, aunque la mención de los nombres tan legendarios seguía provocando un murmullo bajo que era casi un gemido. «Del mundo interior. ¿Le atenderéis? ¿Qué decís, gentes?» Su respuesta no tardó en alzarse en forma de grito. Lo atenderemos hasta el final, lo atenderemos bien, decimos gracias». Se oyó un tenue y rítmico sonido explosivo que al principio Tian fue incapaz de identificar. Entonces se dio cuenta de lo que era y estuvo a punto de echarse a reír. Ese era el sonido del taconeo de los botines, no sobre los tablones del salón de actos, sino sobre la hierba de Lady Rizza. Tian extendió una mano y Roland dio un paso hacia adelante. El sonido del taconeo se elevó cuando lo hizo. Las mujeres se habían unido al pataleo, haciéndolo lo mejor que podían con su calzado blando de pueblo. Roland subió los escalones. Tian le entregó la pluma y abandonó el escenario. Cogió de la mano a Hedda e hizo una señal a los demás mellizos para que pasaran delante de él. Roland se quedó en pie con la pluma levantada ante sí. Cogía el antiguo pedúnculo laqueado con unas manos que ahora solo contaban con 8 dedos. Al final, el ruido producido por el taconeo de zapatos y botines se cayó. Las teas crepitaron y lanzaron chispas, que iluminaron las caras de las gentes y dejaron ver su esperanza y su miedo con toda claridad. El rumbrero lanzó una llamada y cayó. Al este, un enorme rayo partió en dos la oscuridad. El pistolero permaneció en pie, mirándolos. 2. Durante lo que pareció un largo rato, mirar fue lo único que hizo. En todas las miradas y en todos los ojos asustados leía lo mismo. Lo había visto muchas veces antes y era fácil de adivinar. Esa gente estaba hambrienta. De buen grado habrían comprado algo para comer, para llenar sus inquietos estómagos. Recordó al pastelero que recorría las calles de los barrios bajos del pueblo en los días más calurosos del verano, y como su madre lo llamaba sepesai por lo enfermo que podían ponerte esos pasteles. Sepesai significaba vendedor de muerte. «Ea», pensó, «pero mis amigos y yo no cobramos». Al pensar esto, se le iluminó la cara con una tímida sonrisa. Ese gesto restó años de escarpado mapa de su rostro y una mirada de nervioso alivio se reflejó en la multitud. Empezó tal como lo había hecho con anterioridad. «Bien hallados somos en el Cala. Atendedme, os lo ruego». Silencio. «Os habéis abierto a nosotros, nosotros nos hemos abierto a vosotros, ¿no es así?
«Ea, pistolero», respondió Baum Eisenhardt. «Ea». «¿Comprendéis lo que somos y aceptáis lo que hacemos?». Fue Henschig de los Mannis quien respondió esta vez. «Ea, Roland, por el libro y decimos gracias. Vos sois de él, el blanco, que ha llegado para enfrentarse al negro». Esta vez el suspiro de la multitud fue prolongado. En algún lugar, al fondo de la sala, una mujer empezó a gimotear. «Gentes del Cala, ¿buscáis nuestra ayuda y auxilio?». Eddie se puso tenso. Esta pregunta había sido realizada a muchos invitados durante sus semanas en Cala Bryn-Sturgis, pero creía que preguntarla allí era extremadamente arriesgado. ¿Y si decían que no? Pasado un instante, Eddie se dio cuenta de que no tenía que haberse preocupado. Al evaluar a su público, Roland fue más astuto que nunca. En realidad, algunos dijeron que no. Una pizca de los Haycocks, un picotín de los Tock y un pequeño puñado de los Telford lideraban a los que estaban en contra. Pero la mayoría de las gentes lanzaron un sentido e inmediato. «Ea, decimos gracias». Unos pocos, entre los que destacaba Oberholzer, no se pronunciaron. Eddie pensó que, en la mayoría de los casos, esa era la postura más inteligente. En cualquier caso, la más diplomática. Sin embargo, no era el momento de dejarse llevar por lo que haría la mayoría. Era el momento de la elección más extraordinaria a la que jamás se enfrentaría ese pueblo. Si el Catet de los 19 vencía a los Lobo, las gentes de este pueblo recordarían a quienes habían dicho que no y a quienes no habían dicho nada. Le dio por especular si Wayne Dale Oberholzer seguiría siendo el gran granjero de esos lares dentro de un año. No obstante, Roland inició su garla y Eddie volcó toda la atención en él. Su mirada al haber creído y crecido donde y cómo había crecido, Eddie había escuchado muchas, pero que muchas mentiras. Él se había contado, sí, a sí mismo, algunas de ellas muy buenas. Sin embargo, cuando Roland había llegado a la mitad de su perorata, Eddie se dio cuenta de que jamás había estado en presencia de un verdadero genio de la falsedad hasta esa noche en Cala Bryn-Sturgis. Y Eddie echó un vistazo a su alrededor y luego hizo un gesto de asentimiento, satisfecho. Se estaban tragando todo lo que decía.